Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Janet Belén Celestino Maya, soy estudiante del tercer cuatrimestre de la licenciatura en Pedagogía en el Instituto de Enlaces Educativos. Y en este video vamos a poder dar respuesta a tres preguntas clave eh, de las lecciones de la materia de humanidad, lenguaje, desarrollo y aprendizaje como mi actividad de evaluación final. En la lección 1 tenemos la pregunta de cuáles son las características que tiene el lenguaje por su origen y función según Vygotsky. Para Vygotsky, el lenguaje no aparece de manera individual, sino que tiene un origen social. ¿Qué quiere decir esto? Que surge primero en la relación con otras personas. Digamos que al inicio lo utilizamos pues para comunicarnos con los demás y poder interactuar con ellos. Lo que quiere decir que se maneja primero como un lenguaje externo que poco a poco va a pasar a un diálogo con nosotros mismos, conociéndolo como lenguaje egocéntrico, y este se va a transformar en un lenguaje interno. Cuando esto ocurre, el lenguaje deja de funcionar únicamente como herramienta de comunicación y se convierte en una función psicológica que permite organizar nuestras ideas, planear nuestras acciones y regular nuestra conducta. A esto, Vygotsky lo identificó como esta función psicológica superior que influye directamente en el desarrollo del pensamiento, por lo que si existen algunas características del lenguaje por su origen y función, puedo decir que la primera es la interacción con los otros y como herramienta comunicativa, la segunda como herramienta de mediación, la tercera sería esa interiorización progresiva, después como base del pensamiento verbal y finalmente como regulador de la conducta. Pasando a nuestra pregunta de la lección 2, que dice, ¿por qué el lenguaje es fundamental en la formación de los actos voluntarios y cómo contribuye al desarrollo de la personalidad en la infancia? Puedo decir que entonces, el lenguaje va a ser fundamental en la formación de los actos voluntarios porque va a permitir que el niño vaya aprendiendo a ir controlando su comportamiento. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en un inicio son los adultos quienes van a regular la conducta del niño a través de indicaciones y palabras. Por ejemplo, diciéndoles cómo deben de actuar, qué es lo que tienen que hacer. Después el niño va a empezar a usar esas mismas palabras para guiarse a sí mismo. No sé, se va a hablar en voz alta, va a repetir las indicaciones y así va a organizar lo que va a hacer. Ya más adelante le va a permitir planear y regular su conducta sin la necesidad de decirlo en voz alta, por lo que estos actos voluntarios van a permitir el que los niños actúen, dejen de actuar por impulso y actúen de manera consciente, planificada y regulada. Ahora, dentro de este proceso también va a influir en el desarrollo de la personalidad. ¿Por qué? Porque a través del lenguaje el niño va a interiorizar esas normas, valores y formas de relacionarse con los demás. ¿Esto qué quiere decir? Que el lenguaje le va a ayudar a comprender quién es, cómo va a actuar y cómo va a manejar sus emociones, lo que va a contribuir a la construcción de su conciencia. Entonces, el lenguaje en la personalidad va a organizar su conducta, su conciencia y la manera en que el niño interpreta el mundo. Pasando a la pregunta de la lección 3, que es ¿cuál es el papel del lenguaje en la interacción social y el aprendizaje en el contexto educativo y cómo facilita la construcción de significados? Es muy importante señalar que en la escuela se aprende a través del lenguaje y con los otros. Dentro del contexto educativo, el lenguaje tiene un papel pues muy importante en la interacción social y el aprendizaje
porque dentro de las escuelas los alumnos van a aprender a través del diálogo, de las explicaciones y de ese intercambio de ideas que van a tener tanto con sus docentes como con sus compañeros. Entonces, el lenguaje va a estar funcionando como esa herramienta de mediación que le va a permitir principalmente al maestro guiar a los alumnos, explicarles conceptos, hacerles preguntas y toda aquella estrategia que sea necesaria que le ayude a avanzar a la comprensión de los conocimientos que está adquiriendo. Esto está relacionado bastante con el término de zona de desarrollo próximo que se estará analizando en otras preguntas, en otros videos, pero que prácticamente marca la diferencia entre lo que se puede hacer solo y lo que se puede hacer con ayuda. En este caso, con ese acompañamiento clave que le da los maestros a sus alumnos para que ellos puedan construir nuevos conocimientos. Y así el aprendizaje se da como ese proceso compartido en donde los significados se van construyendo entre todos. Entonces aquí el lenguaje va a facilitar que el alumno comprenda, reflexione y que vaya apropiándose de ese conocimiento cultural y se va a convertir en esa herramienta esencial dentro del aula. Y es así como llegamos al final de este video. Espero las respuestas hayan sido claras y estaríamos viéndonos más adelante en futuros videos.